Listo, señores, muy buenas noches. Nuevamente, nuestros acostumbrados jueves de conferencias técnicas. En esta oportunidad tenemos ya en la sala al ingeniero Luis Muñoz Fonseca. Él es ingeniero ambiental, titulado desde la Universidad de la Frontera de Temuco, Chile. Él es especialista con más de 22 años, con estudios de maestría en la especialidad de ingeniería ambiental, gestión de aguas residuales, tanto en el tema de diseño, operación y regulación, y en materia medioambientales. Actualmente es jefe regional de la Superintendencia del Medio Ambiente en la región de Araucanía, y como ustedes saben, es también parte ya de nuestros invitados especiales para el pool de conferencistas en nuestro segundo Congreso Internacional para el Tratamiento y Reuso de Efluentes Industriales, a realizarse del 18 al 21 de octubre en la ciudad de Medellín. Estamos entonces contentos de contar con la participación de Luis. Ya esta es la segunda oportunidad que nos está colaborando, y como ya también le hemos indicado, estamos coordinando con él también para ver si se puede invitar a una delegación de parte bueno, las instituciones que donde él ha laborado, o también que pueda ver la participación de más colegas y profesionales de Chile para que puedan estar presentes en el Congreso. ¿Ok? Como ustedes saben, el Congreso tiene la modalidad virtual y presencial, así que los esperamos a estas exposiciones ya de los jueves tecnológicos que Citrea y Apetrama tiene acostumbrado a realizar. En esta oportunidad está orientada ya para el Congreso, que ya prácticamente estamos acabando agosto. Así que los siguientes jueves, ya la semana pasada tuvimos al colega también ingeniero Praxedes Castro, que también va a exponer en nuestro Congreso. Ahora tenemos a Luis Muñoz. Así que todos estos jueves, en lo posible, vamos a estar invitando a los especialistas que nos van a acompañar en este Congreso. ¿Ok? Bueno, el tema de hoy que nos va a tocar, en este caso Luis, va a ser planta de tratamiento de efluentes de la industria cárnica, una mirada desde el punto de vista de la fiscalización. Interesante tema que esperamos sea de su agrado, y bueno, lo dejamos a Luis para que pueda ya hacer su presentación. Voy a dejar de compartir, Luis, para que puedas ya iniciar, y muchas gracias nuevamente por tu participación y colaboración. Ok. Ya. ¿Se ve ahí, me imagino, la pantalla? Sí, ya se ve, Luis. Adelante, por favor. Ok, muy buenas noches a todos los presentes, a todos los asistentes. Gracias por esta invitación nuevamente. Y bueno, la idea de hoy es poder comentar o compartir un caso que nos tocó desde el punto de vista, y por eso el título, desde el punto de vista de la fiscalización. Como comentaba el ingeniero Román, yo actualmente trabajo como jefe regional de un organismo de fiscalización acá en Chile, en el sur de Chile específicamente. Y bueno, acá voy a comentar o compartir una experiencia que creo que ha sido bastante positiva desde el punto de vista de cómo la acción también entre lo que ha sido la fiscalización en conjunto también con la respuesta de parte de la empresa ha podido también dar una mejora significativa desde nuestro punto de vista en la gestión de olores, que en el fondo van a ustedes poder ir viendo a medida que vayamos exponiendo para un poco tener el contexto general. Esto se basa en la gestión de olores en una planta de tratamiento de efluentes de la industria cárnica, y como les decía, es una mirada desde el punto de vista de la fiscalización. Un poco de introducción, y antes de cualquier crítica constructiva, esto es, es una planta faenadora de ganado bovino, que en el fondo existe y entra en operación el año 89. Esta imagen de Google Earth es borrosa, y no es que en el fondo tengan un problema ustedes con el computador, es una imagen borrosa. Lo que pasa es que esta imagen, la verdad, más que detallar alguna situación específica, quiero comentarles algo. Esta es una planta industrial, tal como lo hemos comentado, lo hemos indicado en el título. Es una planta faenadora de ganado bovino, y que en el fondo se encuentra acá donde estaba marcado el puntero en el Google Earth, año 85, y en el cual lo que quiero que ustedes se den cuenta, más allá del detalle de la imagen o de la nitidez de la imagen, es que la ubicación del sector donde se va a implementar esta planta, o en aquel tiempo, si se dan cuenta, está rodeada de áreas verdes. En el fondo era campo. La verdad, esto se encontraba fuera del terreno habitacional, si queremos decir de esa forma, de lo que es la ciudad de Temuco, ¿ya? Esta planta faenadora inicia sus operaciones el año 1989, acá en la región de la Araucanía, específicamente en la ciudad de Temuco, donde ustedes podrán ver
en una imagen borrosa, insisto, pero la idea no es la nitidez, sino que entiendan que se encontraba inmersa en un sector que en el fondo estaba recién comenzando a poblarse. Esta es la planta y en la cual también ya tenemos un cambio, y si se dan cuenta, esto es en la década del 90, donde comienza a implementarse sectores residenciales con proyectos habitacionales, y que en el fondo permite dar la primera alerta respecto a este tema, más allá de las temáticas técnicas de gestión de aguas residuales o incluso medioambientales, si lo queremos ver desde ese punto de vista, de lo que son las consecuencias cuando hay una ausencia o en el fondo una deficitaria planificación urbana. Es una planta faenadora de animales, donde hay corrales, donde en el fondo existen animales que se encuentran en un periodo de, obviamente de permanencia mínima, pero finalmente generando puntos complejos de generación de malos olores o de compuestos odoríferos, si lo queremos llamar así, y en la cual se comenzaron a implementar villas, sectores residenciales habitacionales en la ciudad de Temuco. Si se dan cuenta, esto es la década de los 90, cuando comienza ya este recinto industrial, que estaba anteriormente, como vimos en la imagen borrosa, estaba, si ustedes se dieron cuenta, todo esto era netamente el sector campo y gran parte de su entorno, y ya en la década del 90 comienza a verse rodeado de proyectos habitacionales dentro de la ciudad de Temuco. Esta es la imagen del año 2022, donde ustedes podrán ver que ya de lo que es el sector semi-rural, semi-urbano de los inicios de la planta faenadora, ya obviamente generan un cambio totalmente en la situación de criticidad de cómo se encuentra inmersa una planta industrial de este tipo, que es en el fondo, insisto, una faenadora. Nunca hay que perder de vista que es una planta faenadora de ganado, y obviamente que se encuentra ya hoy día totalmente inmerso en el sector, el sector residencial de la ciudad de Temuco, donde ustedes pueden ver cómo ha crecido los conjuntos habitacionales y quedando totalmente rodeado de viviendas, y obviamente que eso genera todo un tema latente que en el fondo se gatilla en algún momento y que es el motivo de la presentación de hoy día. Comienza la denuncia formal. A ver, primero un contexto. Antes de partir con este tema, si se dan cuenta, la planta comienza el año 89 a operar, comienza a verse inmersa dentro, como habíamos visto previamente, comienza a verse inmersa dentro de lo que es el desarrollo inmobiliario acá en la ciudad de Temuco, pero también hay que tener en consideración que la Superintendencia del Medio Ambiente, que es el organismo al cual yo dirijo a nivel regional, inicia sus operaciones en el año 2013. ¿Ya? Ahí nace la superintendencia desde el punto de vista operacional. ¿Ya? Y la Oficina Regional de la Araucanía comienza a operar en el año 2018. ¿Ya? El año 2018 comenzamos a tener un equipo regional, donde ya tenemos equipo de fiscalizadores, oficina regional, y comienza ya, obviamente, una autonomía desde el punto de vista del rol de fiscalización. Comienza el año 2019 y se recibe la primera denuncia formal, y eso obviamente lo quiero dejar explícito porque siempre se escuchó, siempre se comentaba el tema de los malos olores y de las molestias que estaban asociados al funcionamiento de esta planta faenadora, que son todos los procesos que ustedes se podían imaginar, desde el faenamiento, desde lo que son también los procesamientos de los residuos, y eso obviamente generaba problemas principalmente de malos olores, también algunos ruidos molestos, y obviamente todo lo que son el tema de los vectores propios de todo lo que son el almacenamiento temporal de residuos que en el fondo se generaban en estos procesos de faenamiento. ¿Ya? Entonces, dentro de ese contexto, importante dejar claro que la primera denuncia formal, más allá del histórico de problemas que siempre se generó, de hecho es más, cuando yo estaba en la universidad, que eso hace bastante rato, sabíamos de la existencia de este problema, pero era como que todo el mundo planteaba que esta situación era como el tema del huevo o la gallina. ¿Quién llegó primero? ¿Fue la planta faenadora o fueron las viviendas? Esa era como finalmente la discusión en su momento. Año 2019, como les comentaba, el 8 de marzo ingresa la primera denuncia formal, y en la cual plantea, dentro de todos los temas que se plantean dentro de la denuncia que nosotros recibimos, tres temas que son centrales. Primero, los vectores, que en el fondo principalmente está asociado a moscas y aves, obviamente, que en el fondo extraían de los sistemas de almacenaje temporal de residuos restos de carne, y restos de vísceras que en el fondo eran dispersados en todo lo que era el perímetro de las viviendas que en el fondo se encontraban aledañas a esta planta faenadora. Malos olores, que finalmente la atracción de vectores es una consecuencia también de la emanación de estos compuestos odoríferos.
y también ruidos molestos producto de la planta faenadora, ¿ya? Ahora, bueno, en este caso vamos a dejar lo que eran ruidos molestos, que también nosotros lo vemos directamente como superintendencia, pero en el fondo quiero dejarlo como aparte y nos vamos a enfocar netamente al tema de malos olores. Asume nuestra oficina esta denuncia, teniendo claro el escenario, obviamente, por todo lo que yo les comentaba, un tema histórico que en el fondo se sabía, por así decirlo, de boca en boca, pero nunca había sido formalizado, y comienza a levantarse una etapa de diagnóstico. Este es un poco el contexto para que ustedes puedan dar una imagen o formarse una imagen del proceso. Este es el recinto asociado a la planta faenadora, que es el frigorífico, y acá se encuentra, bueno, este sector de aquí se encuentra las oficinas administrativas de todas las áreas respectivas de la planta, y acá se encuentra toda lo que es la línea de procesos, ¿ya? La planta de faenamiento, si queremos decirlo de esa forma. Y bueno, y acá comienzan el tema de, acá están los corrales, estas dos estructuras, estos dos zonas son los corrales donde estaban obviamente almacenados temporalmente los animales, mientras esperaba obviamente el faenamiento, y acá se encuentra todo lo que es el sistema de tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Que era obviamente que descargaba por estar dentro de la ciudad, descarga la red de alcantarillado y que finalmente se hace cargo a través de un convenio de tratamiento con la empresa sanitaria local, ¿ya? Pero este es el sistema de tratamiento, como les decía, que se encuentra acá ubicado y generaba la descarga, la cual se iba a la red de alcantarillado. La denuncia enfocaba a varias potenciales, perdón, antes de comenzar el detalle como tal, el contexto, el denunciante o la denunciante principal, que era como la vocería de todos los vecinos de este sector, que era la villa, que es la Villa de San Sebastián, es la denunciante que se encuentra justamente al frente de la zona donde se encuentra la zona de decomisos, que son estos restos de vísceras que son finalmente depositados como residuos, y también todo lo que es el sistema de corrales y el sistema de planta de tratamiento de aguas residuales, por lo cual esta primera línea era la más afectada producto de que cualquier cambio en la dirección del viento o en las condiciones meteorológicas, por ejemplo, en el invierno fenómenos de inversión térmica, sobre todo en el proceso nocturno, generaban obviamente que la ventilación de estos compuestos odoríferos asociados a toda la planta industrial se percibía principalmente en este sector, en el sector también de la derecha, que ustedes pueden ver acá en la pantalla, y en menor instancia zonas un poquito más alejadas por el costado, en este caso, costado este, ¿ya? Esta planta, al momento de generar la denuncia, se presentan tres candidatos dentro de la denuncia, uno que estaba asociado a una planta de aguas servidas o aguas domésticas, que en el fondo era una planta que se encontraba aproximadamente a 1 kilómetro, que es acá, y que obviamente queda descartada porque había una lógica en este tema, o sea, la molestia se sentía por parte de estos vecinos, por lo cual en el caso de haber sido una planta elevadora que se encontraba a 1 kilómetro en este sector, hubiésemos tenido las denuncias de estos sectores que estaban contiguos a la planta, por lo cual queda descartada automáticamente la planta de agua servida, además de que también se hizo en su momento una inspección y la verdad no se verificaron ningún tipo de anomalías más allá de las propias estándares de repente de mantención, pero no había ningún tema de riesgo o que pudiera aludir que esta planta elevadora de aguas domésticas pudiera ser la causante de estos problemas de olores que se sentían a 1 kilómetro, en consideración que estas villas o estas viviendas que se encontraban, perdón, aledañas, no tenían problema. Y otro sector también que estaba, y otro sector que estaba también aludido era por así decirlo, terreno, que en el fondo es un terreno que todavía cuenta con algunas caballerizas que se encuentran en esta zona y que en el fondo contaba con 2, 3 especies ¿cómo se llama?, de caballos principalmente, que en el fondo, la verdad, se generaba también como una potencial fuente de dolores. No obstante, el problema nosotros no lo teníamos en estos denunciantes de este sector, que eran los colindantes con las caballerizas, sino que en el fondo se generaba acá, por lo cual también bajo la misma lógica uno se podría especular, o sea, uno podría preguntarse que si estos vecinos de acá que están directamente conectados hacia cualquier tipo de consecuencia de una mala operación de estas caballerizas no presentaban reclamos o no presentaban molestias, era muy difícil que este compuesto odorífero diera como
un salto, por así decirlo, y llegara a la avenida Simón Bolívar, que era la que se encontraba la línea de denunciantes principales. Descartada esa lógica, que en el fondo era un tema bastante, valga la redundancia, lógico, en el fondo de ir descartando por las distancias y por no haber otros vecinos afectados, se focaliza finalmente el problema a la planta faenadora de ganado. Y en la planta faenadora de ganado empezamos a levantar el proceso de inspección, y en la cual nos dimos cuenta que había una zona de decomisos, que es este primer punto, que en el fondo es donde se acumulan todos los restos y vísceras en un camión, que en el fondo estaba expuesto a la intemperie, y obviamente que generaba problemas de malos olores y también generaba temas de atracción de vectores. De hecho, de aquí era donde robaban, o donde extraían, mejor dicho, no robaban, extraían las aves de rapiña, extraían los restos y vísceras y las distribuían por todo lo que era el sector colindante. También teníamos el pretratamiento de aguas residuales, donde aquí viene todo lo que son las aguas sangre, producto del procesamiento o el faenamiento de animales como tal, y las aguas verdes, que están referidas a todo lo que son los lavados de los purines y todos los residuales asociados a la línea de corrales y lavado del rumen animal que venía del área de procesos. Entonces tenemos las características propias de lo que son estas plantas, que son por un lado la corriente de agua sangre y por otro lado la corriente de aguas verdes. Una está asociada al faenamiento y otra está asociada precisamente a lo que eran corrales y rumen animal, asociado al tema de los residuos y estiércol. Tenemos entonces, como les decía, la zona de tratamiento donde se reciben todas estas aguas residuales. Están los propios corrales, y está la planta de aguas residuales, donde se tiene un sistema DAF, que ahí vamos a ver más adelante, pero es un sistema de flotación por aire disuelto, pero era un sistema bastante primitivo, si lo podemos decir de esa forma, que lo vamos a ver más adelante para poder un poco contextualizar el problema. Y tenemos también un estanque de homogenización, que en el fondo lo que busca es ecualizar las características y el flujo de las aguas residuales que venían producto del proceso de faenamiento, para ser distribuidos al sistema de tratamiento biológico a través de lombrifiltros, que es un sistema bastante implementado acá en Chile. Desconozco si en otras partes de Latinoamérica se ha implementado este sistema, donde en el fondo es un material de empaque en donde se cultivan lombrices del tipo Eisenia foetida o lombriz californiana, que en el fondo tiene la particularidad de poder digerir y degradar compuestos residuales y transformarlos finalmente en un humus, ¿ya? Estos son los sistemas de lombrifiltros que han sido bastante difundidos acá en Chile. De hecho está patentado acá en Chile, y tenemos estos sistemas que eran el principal sistema de tratamiento de aguas residuales de esta planta faenadora, y posteriormente tenemos una cámara de descarga, la cual finalmente descargaba en la red de alcantarillado, donde el resto del proceso se hacía en la planta depuradora de la ciudad. Y además de eso, este sector de acá, que está en el extremo del recinto de la planta industrial, donde se encontraban todos aquellos camiones que en el fondo se encontraban en etapa de lavado, mantención posterior a la descarga o posteriormente al dejar o descargar el ganado que se transportaba desde distintas ferias ganaderas hacia la planta faenadora. Este es un poco el contexto de todas las potenciales fuentes de olores que en el fondo empezábamos a catastrar, y había obviamente que empezar a trabajar en eso, ¿ya? Esto es lo que yo les comentaba, la zona de camiones de tolva, que en el fondo se encontraban estacionados en un extremo del recinto, que era el que yo les comentaba aquí, y que en el fondo se encontraban con restos de vísceras y con restos también de estiércol que era propio del transporte, y también de repente de residuos que no eran lavados adecuadamente, y estos quedaban aquí expuestos, sobre todo a las condiciones meteorológicas, y en el verano, o donde había más temperatura, generaba obviamente la descomposición y generación de malos olores focalizados en ese extremo. De hecho, este punto es importante comentarlo. En su momento nos focalizamos a este sistema, que era el sistema de tratamiento, principalmente la zona de decomisos y corrales, y esta era como la línea de trabajo central. No obstante, en un recorrido perimetral que hacíamos constantemente para buscar puntos de olores o donde se encontraba la generación de los focos más relevantes para las denuncias que recibíamos en distintas condiciones climáticas o meteorológicas, mejor dicho, apareció una que en el fondo salía de Javiera Carrera, que es esta calle de acá o esta avenida de acá, con Simón Bolívar, esta intersección. Y la verdad nos llamó mucho la atención porque estaba muy distante de toda la planta faenadora.
y nos dio un distractor en la cual pensábamos que había una nueva fuente de olores que la verdad no conocíamos y que no sabíamos de dónde provenía. Y ahí fue cuando en un momento, en un recorrido perimetral, perdón, en un recorrido interno de la planta faenadora, nos dimos cuenta que había una zona que no conocíamos y que se encontraba esta zona que era la de las tolvas. Y efectivamente eran las tolvas las que tenían este material en descomposición y en estado totalmente avanzado de descomposición, producto de una mala mantención, una mala gestión del lavado de estas unidades, ¿ya? Este es el camión de decomiso, esta es la unidad de decomiso. Si ustedes, acá está, se encuentra en un sector que si bien se dan cuenta ustedes que está con una cobertura, un techo, pero tenía zonas donde estaba totalmente rota o deteriorada, e inclusive es más, hay unos árboles, unos eucaliptus que se mantuvieron ahí, y se generaron las construcciones, pero manteniendo el árbol intacto, por lo cual se hicieron como las ventanas para que pudiera mantenerse, obviamente, estas dos especies de eucaliptos que se encontraban, que eran bastante antiguos, y eso generó un problema, que era en el fondo que estas ventanas y estas zonas que en el fondo no eran herméticas, primero generaba un punto de ventilación porque no eran unidades herméticas, y además de eso, al no estar cubiertas, generaba de que había gran cantidad de aves de rapiña que ingresaban por distintos puntos, tomaban estos alimentos finalmente, y que eran residuos, o decomisos que nosotros llamábamos, y que en el fondo los dispersaban directamente a los vecinos. De hecho, esta fotografía es de la denunciante, en la cual en el verano en una piscina, en su patio que armó para el verano, obviamente para poder compartir con su familia, se encuentra con esta sorpresa donde un ave de rapiña deposita precisamente un resto del material de decomiso en su vivienda, dentro de la piscina. Obviamente que eso es una situación bastante desagradable y era producto, obviamente, como yo les comentaba, de estas ventanas o estas unidades que la verdad no eran herméticas. También tenemos estas unidades que en el fondo son la zona de corrales. Las zonas de corrales, yo les comentaba de que tenemos agua, la planta faenadora tenemos aguas rojas que eran propias del procesamiento animal, cuando ya faenaban el animal, y tenemos también la línea de aguas verdes, que son estas que están vinculadas precisamente a lo que es el lavado de los corrales en esta etapa de mantención o esta etapa de permanencia temporal del ganado previo a su faenamiento, y que contaba con canales perimetrales para poder conducir todos los que son los desechos propios de las orinas y las fecas, el estiércol que en el fondo generaban este ganado en su etapa de permanencia temporal. Y estos eran canales que se encontraban en todo el perímetro de las unidades de corrales y en forma abiertas y expuestas, y además de eso que en el fondo no tenían una adecuada pendiente para generar un autolavado, por lo cual había acumulación de residuos y acumulación de aguas que finalmente generaban la fermentación. Y obviamente en el verano era mucho peor. Y acá podemos ver cuando converge todo este canal perimetral, que lo vamos a ver acá. Estos son los corrales. Los canales perimetrales estaban circundando todos los corrales, ambas líneas de corrales, y convergen finalmente una planta elevadora que se encuentra en este punto, y que es esta que se encuentra acá, que si ustedes se dan cuenta, se mantiene como una unidad expuesta al aire, y obviamente que con generación también de turbulencias, producto de la llegada constante de aguas residuales, de estos riles, de estos efluentes, y que además, obviamente, que generaba que en la condición de descomposición que ya traía y de concentración de carga orgánica principalmente y orinas, generaba obviamente un potencial fuente de mal olor que se generaba obviamente en la planta faenadora. Tenemos también la zona de pretratamiento, que yo les comentaba que era la zona donde estaba todo lo que era la llegada de estas aguas rojas y aguas verdes, donde se extraían los residuos del pretratamiento, principalmente material flotante y material decantable, restos ¿cómo se llama?, de pelos, restos ¿cómo se llama?, de estiércol, grasas también, producto del faenamiento, y estas se mantenían con una costra superficial, esto obviamente expuesto al aire, con tiempos de residencia muy altos, y la zona del acopio de todos los residuos que se generaban producto de los tamices del pretratamiento que extraían del agua residual los residuos, ¿cómo se llama?, todos estos desechos que quedaban retenidos en las rejas y en los tamices,
quedaba en una tolva, que la verdad esa tolva estaba también expuesta y o sea, estaba abierta, sin una lona o sin un sistema que estuviese herméticamente cubierto, y además de eso se encontraba en una unidad que solamente tenía un techo para protegerlo de las precipitaciones, pero no así de eventuales ventilaciones que se generaban hacia el sector de los vecinos que eran los denunciantes. Acá tenemos el DAF que yo les comentaba, un DAF entre comillas, que nosotros le pusimos el DAF antiguo, porque era un DAF que la verdad de DAF solamente tenía el puro nombre, porque era una unidad que, claro, el objetivo era remover grasas, pero lo que menos hacía era remover grasas, o flotantes mejor dicho, y si se dan cuenta, esta es la condición en la cual iniciamos el proceso de fiscalización, un DAF que concentraba la grasa de todo el proceso de tratamiento de estas aguas residuales o estos efluentes industriales, y que se encontraban totalmente descubiertos y que la única protección que tenía, como ya lo hemos comentado en otras unidades, era un techo para evitar las precipitaciones o para que llegaran las precipitaciones a estas unidades, las lluvias me refiero, pero era una zona totalmente ventilada, abierta, y que generaba esta acumulación de material graso, que si se dan cuenta no era removido, de hecho esta es la zona inicial, y lo que era la línea del barredor flotante no alcanzaba a llegar atrás, por lo cual nunca removía totalmente el material o la costra de grasa o de flotantes, por lo cual generaba también un foco de atracción de vectores y además de eso también un punto muy fuerte de generación de malos olores producto de la descomposición del material graso. ¿Ya? Si acá se puede ver, incluso se puede ver una tonalidad un poco más oscura, lo cual mostraba obviamente que un residuo que se encontraba en un estado de sequedad mucho más avanzado y que obviamente generaba la atracción de vectores producto de un tiempo de permanencia muy alto. El estanque homogenizador, que este era el que recibía todas las fluctuaciones diarias u horarias de lo que era el proceso de tratamiento, tanto del proceso de faenamiento, tanto de lo que era el tema de las aguas rojas como las aguas verdes, y lo que era finalmente este era un estanque pulmón, que lo que hacía era almacenar y funcionar como una gran planta elevadora, y que lo que hacía finalmente era desde aquí se elevaba al sistema de lombrifiltros. Y tenía una línea de retorno, ¿no? Que ustedes se podrán dar cuenta que era esta cámara, para empezar, abierta, donde retornaba el excedente de la línea de lombrifiltro, y además de eso, si se dan cuenta, las tuberías quedaban a media altura y caía el agua residual de retorno, que ya venía con todos los procesos previamente, y generaba turbulencia, lo cual liberaba finalmente todos estos gases que se acumulaban en la columna de agua. Es decir, como ustedes pueden ir dándose cuenta, teníamos una condición totalmente propicia para generar olores por todos lados, ¿ya? Y acá tenemos la zona del lombrifiltro, de los lombrifiltros, que aproximadamente eran como casi 2.800 metros cuadrados de superficie, aproximadamente, y que en el fondo era el tratamiento central, donde ¿cuál es la idea? Desde el homogenizador, que era la unidad anteriormente vista, este estanque pulmón gigante que yo les decía, se bombeaba y se asperjaba, o ese al menos era el objetivo, se asperja el agua residual a través de un lecho formado por acerrín o viruta de madera, y donde se genera obviamente el cultivo de las lombrices, que esta lombriz que yo les decía, la Eisenia foetida, o lombriz californiana también comúnmente conocida, en la cual lo que se genera es la humectación del lecho para poder obviamente generar la degradación a través de una relación simbiótica, si lo queremos ver desde ese punto de vista, entre las lombrices y también grupos o colonias de bacterias, para poder transformar esta materia orgánica o este material digerible o biodegradable a través del proceso también de la digestión de las lombrices para transformar finalmente esto en un humus. Si se dan cuenta, el gran problema que tienen estos sistemas de tratamiento, que lo hemos comentado cientos de veces, no solamente aquí, sino que cada vez que hemos tenido la oportunidad de comentarlos, estos sistemas de tratamiento de lombrifiltro, la verdad, presentan un problema que es operacional más allá del tema de diseño, y que obviamente es este tipo de procesos, este tipo de anomalías son los que generan los problemas de estos lombrifiltros. Es el aposamiento de aguas residuales, y es un tema que en el fondo no se ha logrado asimilar adecuadamente por quienes operan estos sistemas de tratamiento. ¿Por qué motivo? Por algo bien tal vez lógico, que estos sistemas se basan en el funcionamiento de lombrices, ¿ya? Y nosotros cuando hemos visto, cuando llueve,
¿Qué es lo que ocurre cuando la tierra o el suelo se satura de agua producto de las precipitaciones? Las lombrices arrancan, porque las lombrices no viven en ambientes inundados, viven en ambientes humectados, viven en ambientes húmedos. Y cuando nosotros tenemos un lombrifiltro, el objetivo de estos procesos es mantener un empaque humectado, pero no saturado, no inundado. ¿Qué es lo que ocurre en estos casos? Esta situación de inundación producto de una mala operación o producto también de que están tapadas las boquillas y al final, ¿qué es lo que hacen? Sacan las boquillas y finalmente son sistemas simplemente de chorreo de agua residual. Y además de eso también, considerando de repente también problemas de dimensionamiento de las unidades, genera también que estas lombrices arrancan, por lo cual la actividad de degradación o de tratamiento se ve disminuida, porque en estas zonas lo más probable es que si nosotros aplicamos algún tipo de remoción del material, vamos a encontrar que hay una escasa cantidad de lombrices o potencialmente a lo mejor ni siquiera encontramos. Y por algo lógico, porque las lombrices van a arrancar de las zonas inundadas porque no viven en zonas inundadas, ¿ya? Entonces tenemos además de eso, como les decía, todos los problemas que hemos ido viendo, un problema también de una mala operación del sistema de tratamiento de las aguas residuales. Y donde también se ve este sistema de tratamiento de aguas residuales también operando inadecuadamente, que en la cámara de salida la empresa había colocado una lona, que es esta lona de color azul, que en el fondo lo que hacía era evitar la propagación de malos olores hacia el entorno. O sea, aquí había un reconocimiento tácito de que el problema se generaba en el tratamiento de aguas residuales, ¿ya? Esa es la etapa de diagnóstico. ¿Qué es lo que vino dentro de lo que fue la segunda etapa? Dijimos, bueno, ahora la idea es también un poco identificar de qué estamos hablando en cuanto a la magnitud o en el fondo a identificar cuáles son ¿cómo se llama? Las fuentes principales de malos olores y hacer un análisis obviamente de lo que era el monitoreo de estos gases también por parte nuestro y en forma directa. ¿Qué es lo que hicimos por un lado? Se contrata una empresa externa para hacer un monitoreo ¿cómo se llama?, de gases, de olores o de compuestos odoríferos y se realiza a través de una empresa externa, se contrata para este servicio, contratado por nosotros como superintendencia, y en el fondo lo que se busca es identificar para hacer una modelación de las isodoras, que finalmente son estas líneas como símiles a las isobaras o a cualquier otro tipo de como curva de nivel, si lo queremos hacer como analogía, donde lo que queremos buscar es cómo se va propagando en forma expansiva en las curvas de olor en función también de las concentraciones de unidades odoríferas. Contratamos a la empresa, se hizo la medición de las unidades que nosotros habíamos identificado, que eran 5 unidades principalmente, y se realiza el muestreo a través de este procedimiento que está estandarizado para poder obviamente identificar cuál era la modelación, el comportamiento y el potencial impacto que iba a tener esta modelación. Y en forma complementaria nosotros instalamos también 2 sensores, sensores propios de la superintendencia, que en el fondo los instalamos, uno, si se dan cuenta, que es el del lado izquierdo, se instala en la planta faenadora como tal, en la zona de llegada de las aguas residuales crudas, que era el punto más fuerte no el único, pero el más fuerte desde el punto de vista de situación de riesgo para generar compuestos odoríferos, e instalamos otro en la casa del principal denunciante que se encontraba justo al frente. ¿Cuál era el objetivo? Relacionar a través de un seguimiento en línea una relación causa-efecto entre los pulsos de olores que se generaban en la fuente y ver cómo se identificaban desde el punto de vista del receptor más cercano o del principal receptor en este caso. Los monitoreos que se realizaron fueron a compuestos orgánicos volátiles como compuesto orgánico genérico, ¿ya? Y también compuestos sulfídricos asociados también a estos monitoreos, ¿ya? Se tuvo aproximadamente 2 meses y medio, que fue la época incluso tal vez más crítica, porque era justamente la época, fines de julio, perdón, que todavía estamos entrando recién al invierno, pero se extiende hasta el periodo de agosto y parte de septiembre. ¿Y por qué agosto? Porque para los que no saben,
agosto es una de las épocas del año donde se genera la mayor producción de ganado, o sea, de faenamiento de ganado bovino, producto de que en septiembre se celebran las fiestas patrias de Chile, que son 18 y 19 de septiembre, por lo cual las plantas faenadoras están en el pic productivo en agosto, por lo cual dijimos, ok, necesitamos saber cómo se comporta ahora en la condición más drástica, ¿ya? El otro pulso que también se genera es en la época de noviembre, diciembre hasta marzo, que es la época obviamente también estival, donde también se genera un mayor consumo de carne y también obviamente eso genera una mayor demanda en cuanto a la producción. Entonces al final, ¿qué es lo que hicimos? Hicimos un seguimiento en línea que un poco nos arrojaba este tipo de antecedentes y nos pudimos dar cuenta en función del monitoreo tanto de la fuente como también del receptor, cómo se comportaba la relación causa-efecto. De hecho, hubo una situación bien interesante que fue más allá del monitoreo que nosotros hacíamos en línea, era que en un momento la denunciante un día sábado dentro de este periodo de medición, me llama directamente y me dice que en el fondo está muy fuerte el olor en ese momento en la planta, perdón, en su casa se percibía muy fuerte el olor, y lo que hicimos fue automáticamente revisar los dos sensores y precisamente se genera un pulso 10 minutos antes en la planta faenadora y se replica en el receptor 10 minutos posterior. Entonces, al final, eso también nos permitía ratificar la tesis de esta relación causa-efecto producida por la planta faenadora respecto al afectado o a los vecinos que en el fondo estaban afectados en este caso. Acá, como ustedes pueden ver, el olor es 3, que esta era la fuente, y en el fondo el olor es 4, que en el fondo estaba catalogado con ese nombre o ese código o esa representación para poder identificar al receptor. Y así obviamente pudimos levantar obviamente el catastro del comportamiento, y lo cual sumado ¿cómo se llama?, al estudio de olores, que también nos permitió ver la modelación, cómo se afectaba a la población y cuál era el rango de afectación, pudimos obviamente sentarnos en la mesa y poder decir a la empresa: su situación es esta y necesitamos que en el fondo usted tome acciones, ¿ya? Y acá donde también un poco hay que destacar también que este tipo de procesos en el fondo tuvo una buena respuesta por parte de la empresa, en el sentido que la empresa reconoce que tiene problemas y reconoce también el tema de esta preocupación y sabe que también en el fondo llega el momento de tomar acciones. Por lo cual la empresa toma un rol también de generar un plan de trabajo, y el cual fue fiscalizado obviamente por la superintendencia. En primera situación, la tolva de residuos que se encontraba en uno de los extremos del recinto se cambia totalmente a un recinto que se implementa, que es esta estructura techada, en la cual los camiones que en el fondo terminan su proceso de descarga de ganado son ubicados en esta zona donde se realiza el lavado completo previamente con aplicación de productos químicos, y todas estas aguas residuales comienzan a ser contenidas y canalizadas hacia el sistema de tratamiento interno de la planta previo a su descarga a la red de alcantarillado. Por lo cual comienza obviamente a eliminarse un punto de olores que era el que estaba en el extremo, que yo les comentaba, un extremo que en el fondo no había sido identificado en un inicio y que estaba vinculado precisamente al manejo o al mal manejo de las tolvas que depositaban todo lo que era el ganado en los corrales. Comienza también a trabajarse en la hermeticidad, en un trabajo de cerrar o cerrar completamente la zona de decomisos, que era esta zona donde yo les comentaba que estaba, por así decirlo, el festín para las aves de rapiña, porque estaba todo el alimento totalmente disponible para poder ellos ir a sacarlo. Bueno, primero se hace algo que es bastante simple y lo más básico tal vez en este caso, que era una primera etapa. Se cubre con una lona, que alguien podrá decir, pero eso es lógico. Bueno, eso era parte de lo que la lógica no dio en su momento, y comenzó la empresa a mantener esta tolva totalmente cubierta, y a medida que iba cargándose con nuevo material residual en el proceso de faenamiento, se extraía la lona, se depositaba y se volvía a cubrir. Eso permitió al menos controlar en cierta forma el problema de las aves de rapiña, pero mientras estaba esta tolva con este tipo de cambio de operatividad, y comienza a levantarse el proyecto para generar la hermeticidad de toda la unidad.
Y cuando hablamos de la hermeticidad, inclusive considerando que los árboles que yo les comentaba, estos dos eucaliptos que se encontraban en el medio o en un rincón de esta estructura y que presentaban ventanas por donde también ingresaban las aves, se sellaron también completamente. Se mantuvieron los dos eucaliptos, pero en el fondo se selló con gomas en todo el contorno, de forma tal de que en el fondo se generó una hermeticidad completa de la unidad. Se procede también a estos canales donde yo les mostré las aguas verdes que venían de todos los que eran los corrales, se procede en el fondo a cubrirlas a través de sistemas de tapas, abajo de estas tapas hay una estructura también de policarbonato que también mantiene un poco la hermeticidad, y sobre esta la tapa de metálica, y además de eso se empiezan a generar lavados constantes. La verdad aquí la mejora que nosotros propusimos en su momento era sistemas de colocar una tubería inclinada que en el fondo permitiera poder hacer autolavados en forma automática. Pero eso todavía está un poco pendiente, pero al menos se mejoró en cuanto a el confinamiento de estas unidades o estos canales, y también generar el lavado con mayor frecuencia. ¿Para qué? Para canalizarlo finalmente a la planta elevadora, que esta era la planta que yo les comentaba que recibía todas las aguas residuales de todos los canales de los corrales, y que finalmente también se genera una cobertura y ¿cómo se llama la cobertura? Y en el fondo el cambio en la configuración de la operatividad para mantener un tiempo de residencia menor y evitar la septicidad de las aguas residuales que llegaban a la unidad, ¿ya? En el caso del camión que yo le mostré en su momento, que recibía los residuos del pretratamiento, que eran todo lo que era de los tamices, se genera la cobertura completa y el cierre a través de incluso de una puerta corredera de esta tolva, que al final simplemente se abría para poder retirar y cambiar la tolva, por lo cual se confina la unidad. Y se cambia también, si se dan cuenta, toda esta es la zona de pretratamiento donde veíamos las grasas y donde veíamos el material residual. Se comienza a cubrir toda esta zona y a confinarla. Ahora es importante tener claro una situación. En el caso de la gestión de olores, hay que diferenciar, alguien tiene un micrófono encendido, por favor, si lo puede cerrar. ¿Qué han puesto? Tienda de aulas. Por favor, ahí un micrófono. Gracias. Ahí sí, gracias. Entonces, como les decía yo, en el fondo lo que hay que tener claro en la gestión de olores es que una etapa es confinar los... Queriendo robar. Qué No, sinvergüenza hay. se ha filtrado ¿No ve que hay un otros micrófono, bebés por que no favor. comen nada? A ver, por favor, el Eh, micrófono que está encendido. A ver, acá está, Adelante, Luis. Ya, ok, gracias. Bueno, como les decía, una cosa que hay que tener en consideración antes de continuar con este tema o estos trabajos que nosotros desarrollamos, es importante tener claro cuando nosotros hablamos de gestión de compuestos odoríferos, hay que tener claro que una etapa inicial o posterior a la identificación o al catastro de cuáles son las unidades complejas, en el fondo una etapa es el confinamiento, pero el confinamiento como tal no es la solución, y eso es importante dejarlo claro, porque el confinamiento de olores solamente lo que hace es crear una bomba de tiempo que a la larga, cuando uno abre estas compuertas, puede generar... A ver. Aquí. Adelante, Luis. Porque alguien no sabe, che. No, hay alguien que está acoplado todavía. Sí, estoy apagándole, pero otra vez creo que vamos a tener que eliminar a esta persona porque... Sí. A ver, vamos a tener que sacar de la sala, creo. A ver, dame un minuto. Un segundo. Ya, a ver, adelante, Luis. Ya, ok, gracias. Como les decía, una situación que hay que tener en consideración al momento de hablar de gestión de olores, que primero está la etapa de confinamiento, en la cual, insisto, es confinar, como bien lo dice el concepto, los compuestos odoríferos, pero los compuestos odoríferos y su confinamiento no es en sí mismo la solución. Hay que posteriormente extraerlos y tratarlos, porque si no, en el fondo estamos hablando de que es una situación, una bomba de tiempo, porque ¿qué es lo que ocurría en la etapa inicial? Cuando estábamos todavía en la etapa de confinamiento, que fue la primera etapa, que es esto, si se dan cuenta, cerrar estructuras, ¿qué es lo que ocurría? Teníamos también reclamos de olores posteriores, mientras se implementaban las etapas, que en el fondo habían menos pulsos de olores, pero eran muy intensos. ¿Y cuál es la lógica? Claro, se confinaba el olor, por lo cual obviamente no había una
una constante disipación esto en el entorno, pero al momento de abrir, por ejemplo, esta tolva o esta puerta corredera para sacar la tolva, se liberaba obviamente una cantidad que estaba mucho más concentrada que una condición inicial, por lo cual, ¿cuáles eran los reclamos que estábamos recibiendo en esta etapa? Que habían pocos problemas de olores, pero eran muy intensos. Entonces, es importante tener claro esto. Hablamos de confinamiento, pero no es en sí mismo la solución. Hay que tener claro que cuando hablamos de gestión de olores tenemos que tener el confinamiento para posteriormente hacer la extracción y tratamiento. ¿Ya? Eso quiero dejarlo claro por si alguien cuestiona lo que llevamos al momento, que es la etapa de solamente confinamiento. La idea era primero cerrar estructuras, que eran las fuentes de olores, y así se empezó a realizar por parte de la empresa, y nosotros obviamente hacíamos las fiscalizaciones para ir verificando el estado de avance de todos los compromisos y acciones que estaban dentro del plan de trabajo. Y la empresa hace un cambio interesante que para nosotros fue como la parte central de todo el proceso. Dentro del diagnóstico, yo les comentaba que estaban las unidades de los lombrifiltros y el homogenizador. Bueno, nosotros calculábamos, posteriormente hicimos la revisión de las unidades desde el punto de vista más de números, de calcular valor, darle valor, y nos dimos cuenta que el tiempo de residencia hidráulico dentro de las unidades de los lombrifiltros era de días. Por lo cual, ¿qué es lo que ocurría? Estábamos llegando ya con una condición séptica a los lombrifiltros, y los lombrifiltros terminaban de fermentar. Por eso había poca actividad de lombrices, porque habían pocas lombrices, había poca actividad de lombrices, y el tratamiento no era el adecuado, y además de eso teníamos una tremenda superficie que generaba un venteo de malos olores. Y era porque el tiempo de residencia era excesivamente alto, era, como yo les decía, de días en épocas sin lluvias. ¿Ya? Cuando habían lluvia, obviamente que se reducía producto de la intromisión de aguas lluvias que generaban obviamente una reducción en los tiempos de residencia hidráulico. Pero en el caso de condiciones de verano, había un problema de excesivo tiempo de residencia que generaba que el agua residual finalmente era descargada, casi fermentada a la descarga final. Entonces, al final, ¿cuál fue la propuesta? La empresa analiza la situación, que fue levantada en su momento una fiscalización, y toma la decisión después de un análisis también de costo también, de cambiar el sistema de tratamiento, y en la cual elimina los lombrifiltros y elimina el estanque homogenizador, con lo cual evita o elimina, mejor dicho, del proceso 3 unidades claves de generación de malos olores. Y alguien podrá decir, ¿y qué hizo la empresa? Bueno, la empresa lo que hace es adquirir un sistema de flotación de aire disuelto, un DAF, pero un DAF como corresponde. O sea, era un DAF hecho técnicamente como corresponde, no era un sistema artesanal como el que habíamos visto inicialmente, que estaba lleno de grasas, y era un sistema que en el fondo empezó a generar la operatividad de un efluente que inclusive solamente con el DAF les empezó a dar los niveles de emisión que requerían para cumplir con la normativa. Y además de eso, esta unidad, como era una unidad compacta, queda confinada dentro del galpón donde se confinan los compuestos odoríferos del pretratamiento, por lo cual se eliminan 3 unidades, como yo les comentaba, y además de eso se confina dentro de un galpón para posteriormente hacer la extracción y tratamiento. Y si se dan cuenta, el DAF que colocaron está acá. Es esta unidad que se ve en esta imagen, que yo estoy marcando con el cursor. Ese es el DAF en el cual se comienza a hacer la operación del tratamiento de todos los riles de la planta faenadora, y se eliminan, como yo les comentaba, los 2 lombrifiltros más el homogenizador. Este es el DAF, si se dan cuenta, y imagínense, comienza a entrar en operaciones el DAF nuevo, y miren cómo cambia el DAF antiguo que seguía operando mientras encontraban el punto de operación óptimo. Si se dan cuenta, cambia la superficie con esa costra gruesa de grasa que estaba en descomposición por una superficie un poco más delgada en cuanto a la componente grasa, y eso empezó a demostrar de que el DAF nuevo, que era esta unidad que estaba implementada, comienza a reducir la carga contaminante que era enviada a esta unidad. Entonces comienza a dar los primeros frutos respecto al tema de la liberación de carga que estaba siendo generada sobre las unidades que ya no estaban dando un adecuado tratamiento. Acá está lo otro también, el homogenizador, que en el fondo es cubierto mientras se espera la eliminación total en ese tiempo, y las extensiones de las tuberías que yo les comentaba que generaban turbulencia por la caída de lo que era el retorno de estas líneas de impulsión, se prolongan las tuberías
para que ingrese el agua del retorno en forma sumergida. ¿Qué es lo que se busca con eso? Evitar precisamente que se generen zonas de turbulencia que liberan finalmente los gases que se componen en el agua residual. Si se dan cuenta, al momento hemos ido abordando gran parte de las anomalías en base a gestión, por así decirlo, gestión blanda, o de alguna forma a través de una gestión operacional directa. ¿Por qué motivo? Porque al final lo que nos quedaba era la parte ya más compleja, que era ya iniciar algún tipo de mejora de tratamiento o mejora algún tipo de cambio en el proceso. Acá, si se dan cuenta, ya comienza también a cubrirse en forma lateral los corrales. Y digo cierre parcial de los corrales porque obviamente por un tema vinculado a la regulación de lo que es el bienestar animal, no podrían cerrar herméticamente los corrales por obviamente un tema de evitar el estrés animal. Hay que recordar que esta planta faenadora también, o si no se los comenté, es una planta faenadora que exporta fuera de Chile. Tanto tiene ventas tanto a nivel interno, mercado interno, como también mercado internacional, mercado asiático principalmente. Por lo cual, obviamente que el estrés animal es un tema obviamente que les preocupa por la calidad del producto que ellos venden o entregan. Entonces, al final, ¿qué es lo que se hace? Se realiza la cobertura parcial, digo, porque obviamente no pueden estar herméticos por un tema de estrés animal, pero cierran todo lo que es el sector de los corrales que da o que se orienta hacia el sector de los denunciantes, de los afectados producto de los malos olores, por lo cual también se mitiga o se reduce también una fuente de olores asociada justamente a la permanencia temporal de los animales en los corrales internos de la planta. Aquí comienza, como yo les comentaba, ya las medidas como más duras, que en el fondo, fíjense, aquí está la etapa de eliminación de los lombrifiltros, que yo les comentaba que eran estos como 2.500 metros cuadrados de superficie, que eran un punto de venteo, que obviamente se generaba y que era uno de los temas más complejos por la condición de septicidad del agua residual. Comienzan a eliminarse, se vacían, se desmantelan todas estas unidades y comienza a implementarse lo que son las mejoras finales que las vamos a ver posteriormente. Ahora, dentro de estos temas, y es importante también considerar lo que es tal vez en la parte de ingeniería, muchas veces a nosotros se nos escapa. Pero dentro de este concepto que hoy día tal vez algunos lo habrán escuchado de lo que se denomina como el compliance ambiental, una de las aristas también importantes es también cómo participa la ciudadanía, que finalmente es la que está denunciando, es la que gatilla finalmente todos estos procesos de mejora. Bueno, una de las cosas que tal vez era un punto también que nosotros abordamos con la empresa fue que seguíamos recibiendo denuncias producto de algo bien lógico. La ciudadanía o los vecinos denunciantes no sabían qué es lo que estaba haciendo la empresa porque no tenían información. O sea, esta era una relación de fiscalizador y fiscalizado. La ciudadanía no tenía información, por lo cual para ellos la empresa no estaba haciendo nada y como a veces recibían pulsos de malos olores, seguíamos recibiendo denuncias. Entonces, al final, ¿qué es lo que pasó? Nos reunimos nosotros con los vecinos más afectados, les explicamos un poco en qué iba su denuncia y nos dicen un tema que la verdad nos despierta una alerta. Nos dicen, ok, pero si no es por ustedes como organismo fiscalizador, nosotros no tenemos información de parte de la empresa de lo que está haciendo. Y encontraron que era positivo lo que estaba haciendo la empresa, pero lo desconocían. Entonces al final dijimos, nosotros no somos voceros de la empresa, no es nuestro rol. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Le pedimos a la empresa que ellos contrataran a una profesional de las comunicaciones o que en el fondo tuviera habilidades blandas. Obviamente que para estos temas de comunicación con la ciudadanía no tiene lógica que aparezca un ingeniero de números duros, porque obviamente a la ciudadanía no le interesan los números duros, le interesan soluciones o que en el fondo le expliquen en términos bien simples. Por lo cual la empresa, ¿qué es lo que hizo? Comenzó a tener una comunicadora, una persona como les decía yo, de habilidades más blandas, que fue la vocera o el canal conductor desde el avance semanal de la empresa, de las mejoras o del plan de trabajo hacia la ciudadanía, y era también el nexo de la ciudadanía con la empresa. En el fondo, ¿qué es lo que dijimos? Nosotros no somos los interlocutores para este tema. Nosotros atendemos la fiscalización, que es nuestro rol, pero la relación de buena vecindad, si lo queremos llamar desde ese punto de vista, tenía que tomarlo la empresa. Y al final, ¿qué es lo que hacía la empresa? Como ustedes pueden ver acá, hacía un reporte semanal, como ustedes pueden ver, dice informe de avance semanal, proyecto de optimización del manejo de compuestos odoríferos frigorífico Temuco. Este es de la semana del 29 de junio, y en la cual reportan del 22 al 25 de junio. Esto duró mientras se generó todo el proceso de
mejoras de eliminación del lombrifiltro, desmantelamiento de unidades odoríferas, hasta la implementación de todo lo que fueron las mejoras. Este fue un reporte semanal que en el fondo nosotros pedimos que se nos copiara para tener la certeza de que estaba siendo generado por la empresa y que en el fondo la comunidad lo recibía, ¿ya? Esta era una lista que la verdad en un principio se nos escapó, pero encontramos que era necesario incorporar a los vecinos para que fueran también tomando conocimiento del estado de avance de las mejoras que la empresa estaba llevando a cabo con nosotros, ¿ya? Pero eran finalmente ellos los beneficiados. Y lo que es la parte final de la gestión de olores, que esto ya es cuando ya se realiza todo lo que es la parte de, por así decirlo, gestión blanda, donde mejoras de tuberías, prolongación, cobertura de canales y confinamiento, venía ahora la segunda etapa, que era la extracción y el tratamiento de olores. Y aquí donde comienza, si se dan cuenta, estas fotografías son de septiembre del 2021, la denuncia parte del 2019, si se dan cuenta ha sido bastante tiempo trabajando en este proyecto, desde el punto de vista de la fiscalización, y la empresa trabajando en las mejoras, y en la cual se hace el confinamiento de todas las unidades que generan olores, más la eliminación de otras unidades que en el fondo ya no tenían ninguna utilidad, y finalmente se hacen sistemas de extracción forzada a través de una tubería que conduce hacia un sistema de tratamiento de compuestos odoríferos, ¿ya? A través de un sistema de filtración. Y si se dan cuenta en las unidades que generaban olores, para también generar el tratamiento o la conducción, se introducen unidades que en el fondo son estos sistemas de ventilación forzada, que en el fondo lo que generan es que una vez que uno cierra la puerta de la unidad, comienzan a operar estos ventiladores que fuerzan y conducen todos los gases o compuestos odoríferos de la zona confinada a esta tubería o esta macrotubería, que finalmente llega a un sistema de tratamiento. Perdón. Y la etapa final es esta, que la verdad fue la última que nosotros vimos. Si se dan cuenta, pasamos de septiembre y pasamos ahora a la última etapa, que fue el 13 de enero del 2022, donde la empresa hace la última implementación, que hasta el momento está todavía vigente, que es un sistema de monitoreo a través de una estación meteorológica, en la cual a través de la medición o a través de todo lo que son los parámetros meteorológicos, principalmente dirección del viento, activa un sistema de aplicación de desodorante, o más que desodorante, es un sistema de encapsulado de partículas odoríferas. No es un desodorante, porque hay que tener cuidado. Cuando hablamos de desodorante, finalmente la sinergia entre el agente desodorante y el compuesto odorífero podría dar a veces un tercer elemento que puede ser mucho más molesto. No, aquí no es un desodorante, por eso que este es un enmascarador, o que en el fondo recubre y disuelve la partícula odorífera. Y en el fondo, ¿qué es lo que hace este sistema? A través de un monitoreo en línea de las distintas unidades, que en el fondo se ven a través de una pantalla que ustedes pueden ver aquí, que la comanda desde la gerencia de operaciones. Cuando cambia la dirección del viento y en el fondo esta zona o este arco de la circunferencia, que en el fondo está asociado a la zona más crítica, que son los vecinos denunciantes, los principalmente afectados, cuando en el fondo el viento se conduce o se dirige hacia los vecinos, que son los afectados, se gatilla la activación de los sistemas de aspersión de este agente enmascarador, y en el fondo lo que busca es reaccionar con los compuestos odoríferos, cosa de anular y disolver la partícula, ¿ya? Y cuando la condición del viento no va hacia la dirección de los vecinos, ¿qué es lo que ocurre? Se inactiva. Estos son los sistemas que en el fondo son como unas enzimas que en el fondo, yo desconozco en este momento, no recuerdo bien el producto específico, pero en el fondo lo que hace es enmascarar y reacciona con la partícula odorífera y la disuelve, ¿ya? Ahora, alguien me podrá decir, ok, pero ¿de cuánto estamos hablando del costo? Bueno, en su momento el costo vinculado a este componente, que era solamente la enzima o el líquido que en el fondo es el enmascarador, estamos hablando de $5.000 mensuales, si no me falla la memoria, que era en el fondo era el costo mensual de lo que era aplicar este agente deodorante, o mejor dicho, enmascarador, si mejor dicho, aplica mejor forma del concepto, para poder obviamente mitigar y en el fondo anular cualquier tipo de manifestación que pudiera afectar a los vecinos. ¿Y por qué hubo este cambio? Porque cuando recién parte el problema de los olores, cuando se genera la denuncia, la empresa colocó un agente desodorante o un agente que era un aromatizante que lo asperjaba hacia la dirección de los vecinos, hacia la calle que colindaba con los vecinos, y la verdad era un olor a frutilla.
Entonces era un olor muy desagradable cuando, y de hecho los mismos denunciantes lo manifestaban, que a veces era peor el desodorante, era frutilla con estiércol de animal, una mezcla de ese tipo. Preferían muchas veces decir, oye, mejor que apaguen esa cuestión, porque en el fondo era mucho más molesto por esto que le decía yo, la sinergia, que muchas veces se cree que con un agente desodorante el problema se reduce. No, a veces puede ser mucho más perjudicial o mucho más intenso. Entonces, en este caso lo que hacen es cambiar el agente desodorante, esta frutilla o estos cherries que en el fondo aplicaban a diestra y siniestra, por un agente que en el fondo no era de un olor detectable claramente, pero que en el fondo permitía enmascarar o en el fondo anular los compuestos odoríferos que se generaban en los puntos más críticos. Si se dan cuenta acá, está aplicado en la zona principalmente de los corrales, ¿ya? Que era uno de los puntos que quedaba todavía, y en otras unidades, cuando por ejemplo se abrían las compuertas para sacar los camiones tolva o los camiones de decomiso, se aplicaban estos aspersores que también estaban comandados, como yo les decía inicialmente, por la condición de la dirección del viento. Si se dan cuenta, la dirección del viento, en este caso las flechas que están aquí, estas de color como naranjo, en el fondo se orientan hacia el sector de los vecinos, que son los principalmente afectados, por lo cual cuando se direcciona hacia allá, se alertaba justamente la zona de color rojo y comenzaba a operar en forma automática estos agentes deodorantes, o perdón, deodorantes, agentes en el fondo que enmascaraban. Ahora, esto operaba solamente en condición diurna, porque obviamente en la noche no había faenamiento de animales y los fines de semana tampoco, por lo cual estaba seteado para la etapa operativa. ¿Qué podemos concluir dentro de esta experiencia? Bueno, hay un tema que es importante de tener claro, que estas experiencias que en el fondo nos permitió a través de un trabajo conjunto, nosotros como un organismo fiscalizador y en el fondo la empresa como un regulado, poder finalmente desarrollar un proyecto de trabajo que permitió, si bien yo voy a ser bien responsable, yo no podría hoy día, si alguien me dice, podría dar firmado de que hoy día no van a haber problemas, no, no tengo hoy día la garantía, pero los pulsos y las molestias se han reducido significativamente. Y solamente como una ejemplificación, el año pasado, y esto lo digo muy orgullosamente como equipo de trabajo, el año pasado la denunciante principal me escribe y me dice que en el fondo me da las gracias, o nos da, mejor dicho, nos da las gracias como equipo regional, porque en el fondo es el primer verano, después de muchos años, en el cual ella pudo disfrutar su patio sin tener que estar apestada de moscas, que en el fondo era uno de los grandes problemas que tenía ella, que era una cantidad de moscas. Y ojo, me consta, porque cuando yo conocí el caso y fui a su casa, la verdad era una casa que estaba infestada en moscas, pero infestada, o sea, uno colocaba una superficie de color blanco, una mesa o algún papel blanco, y al rato aparecían fecas de moscas, y era un tema súper denigrante para la persona. Ella nos llamó el año pasado, en el verano 2020-2021, nos llama para agradecer porque después de muchos años, en el fondo, ella pudo disfrutar de su patio. Y eso, la verdad, un poco nos daba las luces de que íbamos por buen camino. Este año nos llamó en una sola ocasión, que en el fondo se había asustado porque apareció un par de manchas de moscas, pero fue un día puntual. No sé a qué atribuirlo, a lo mejor fue de repente un pulso que tuvo la planta o algún descuido, pero también este año tuvieron el tema de que los problemas de los malos olores se han ido reduciendo. Y es más, si bien, insisto, yo no descarto que el problema podría de repente generar algún pulso, eso no lo puedo descartar, pero hoy día creo que la calidad de vida de los vecinos ha mejorado ostensiblemente respecto al histórico. Y esto obviamente que también nos deja una enseñanza. No siempre, obviamente, estos temas se pueden llevar a cabo con las empresas porque no todas responden de la misma forma. Aquí hay un caso que sería una sinergia muy positiva, que era primero una denuncia ciudadana. Nosotros nos embarcamos en esta propuesta de decir, este tema hay que solucionarlo, e independientemente de que pueda terminar en un proceso sancionatorio, ¿no? O sea, no descarta, nuestro rol es fiscalizar y sancionar, eso es lo que nos mandata la ley. Pero en este caso, la verdad hay que reconocer de que el proyecto también se generó también por la predisposición de la empresa de decir, ok, sí, tengo problemas, quiero asumir un compromiso y quiero mejorarlo. Y eso obviamente no resulta con todos. Y en este caso, este concepto que nosotros conocemos como compliance ambiental, donde en el fondo hay unas diferencias, o sea, hay varios componentes, nos permitió que la empresa, por un lado, tuvo la predisposición y la actitud de colocar
los recursos ¿cómo se llama? Y la voluntad de mejorar, y nosotros por un lado también marcar también a través de una fiscalización permanente, y los vecinos también que eran los afectados de poder también manifestar las mejoras respectivas y mantener una comunicación. Este proyecto, a grandes rasgos, generó una inversión de parte del frigorífico, de la planta industrial, del orden de $700.000 en inversión en todas estas mejoras, desde la eliminación de los lombrifiltros, de las coberturas, del confinamiento, de la extracción, el tratamiento de olores, y hoy día la planta industrial se encuentra trabajando, como ustedes pueden ver, en el medio de una zona residencial. No descarto, insisto, y voy a ser bien majadero en dejarlo claro, no descarto que puedan haber en algún momento algún pulso. Yo no puedo dar hoy día fe de que esto no va a volver a ocurrir nunca más, pero si ustedes me preguntan, y de hecho nosotros que transitamos constantemente por el sector, hoy día uno puede darse cuenta que uno al pasar por fuera del recinto de la planta faenadora, uno no se percata que en el fondo hay un faenamiento, perdón, de animales. Entonces creo que ha sido un trabajo, como les digo, del año 2019, que en el fondo termina recién en el verano del 2022, bastante agotador, porque fue una fiscalización permanente. Deben haber como 10 fiscalizaciones consecutivas que se han realizado, pero insisto, esto nos permite también validar de que cuando hay una voluntad y una predisposición de solucionar o de corregir los problemas, en el fondo trae resultados que finalmente son positivos para todos. ¿Por qué motivo? Porque nosotros como entidad sancionadora podríamos haber aplicado una multa en dinero, pero resulta que finalmente la empresa optó y dijo, yo prefiero corregir e invertir ese dinero en mejorar el problema y poder convivir con mis vecinos en el fondo un poco más armónico. Por lo cual creo que es una experiencia que la verdad lo hemos manifestado varias veces. Es una experiencia que en el fondo para nosotros es positiva y nos permite también demostrar que la fiscalización no solamente se basa en sancionar, sino que también en el fondo en buscar la solución que para nosotros finalmente es lo que necesitamos hoy en día. Así que eso por mi parte, agradecer obviamente la atención y quedo totalmente abierto a consultas. De acuerdo, Luis, muchas gracias de parte de los organizadores, CITRE y APETRAMA. Gracias por esa estupenda presentación, ha sido interesante. Mira, lo último que has indicado es lo que se busca, ¿no? Justamente acá también la problemática muy similar en nuestro país no solamente es sancionar, no se busca, el objetivo no es sancionar, o sea, en cuanto a la labor de fiscalización, sino que es también orientarles, darles herramientas, darles alternativas para que ellos se puedan adecuar. Porque qué fácil solamente sería sancionar y punto. O sea, eso no debería ser la meta, ¿no? Entonces, acá también nosotros tenemos diversos dispositivos, resoluciones que se han dado, y falta esa parte, pues esa parte de la asesoría técnica. Por eso es importante bueno, justamente con este tema de los congresos, estas actividades que hacemos a nivel Latinoamérica, es que compartir, y es lo que has hecho el día de hoy, compartir en base a tu experiencia esta problemática que se han presentado en esta industria cárnica. Bueno, acá nosotros le llamamos los camales, acá en el Perú, en Lima y en varias ciudades del país, es el tema de los camales, las plantas de sacrificio, y ese problema de los olores que has mostrado hoy día, pues es un problema también muy concurrente en muchos sentidos, ¿no? Tanto en plantas de aguas residuales domésticas y en industriales como en este caso, ¿no? Está abierta las preguntas, ustedes pueden hacer las preguntas por el chat, por el micrófono, están invitados a poder hacerles las preguntas del caso de Luis. Yo quería más bien empezar con una consulta, como digo, que me pareció interesante esta exposición porque está matizando un poco la experiencia que tiene Chile en estos aspectos con lo que nosotros también vemos en el Perú. A propósito de lo que estabas comentando ahí, ahí tú mencionaste unos costos así como para tratar, creo que este tipo de problemas, y creo que mencionaste una cifra de $5.000, creo que mensuales, ¿no? Para usar unos productos químicos. Ya, pero eso es como una especie ya de dar una solución. Pero ¿cuál sería en todo caso, o cuál hubiese sido el castigo, o cuál sería la sanción económica que tendría una empresa de este tipo, o sea, ustedes como entidad fiscalizadora, para que ellos, digamos, puedan reaccionar, ¿no? Que al final es lo que se espera, ¿no? Reaccionen cuando recién los castiguen, cosa que no debería suceder. Pero en ese caso, ¿cómo sería el mecanismo que ustedes, de actuar en este caso para ustedes? A ver, primero el proceso de cualquier fiscalización termina en un expediente que es traspasado desde nosotros como unidades regionales, somos unidades fiscalizadoras operativas, somos profesionales del área técnica. Eso se traspasa al área jurídica o al área de sanciones, que en el fondo se llama de la superintendencia, y ellos en el fondo, el fiscal instructor es el que pondera finalmente la gravedad y la tipifica en función de tres aristas. Puede ser una falta leve o un incumplimiento leve, grave o gravísimo.
Cuando hablamos de leve, el rango de multas nuestra, lo que pasa es que finalmente esto es como un algoritmo donde finalmente el fiscal va colocando, por ejemplo, cuál es el beneficio económico que tuvo la empresa por no hacer las mejoras. Y además de eso, cómo perjudicó en el tiempo. Es un algoritmo bastante específico que en el fondo tiene todo un procedimiento, pero en el caso como para tener la tipología o los rangos, estamos hablando que, por ejemplo, una falta leve va de 1 hasta 1000 unidades tributarias anuales. Una unidad tributaria anual en Chile es del orden de 650.000 pesos hoy día, ¿ya? Eso es más o menos como el rango. Entonces, una falta leve va de 1 a 1000 unidades tributarias anuales. Cuando ya hablamos de una falta grave, va desde las 1001 hasta las 5000 unidades tributarias anuales, y cuando hablamos de faltas gravísimas, incluso puede llegar hasta tope las 10.000 unidades tributarias anuales, e inclusive revocar la licencia ambiental o también clausura. Ahora, eso obviamente va a también depender de la capacidad económica también de la empresa. Por eso justamente este algoritmo que yo comentaba involucra, por ejemplo, cuánto es el beneficio que tuvo la empresa por no hacer las mejoras en su momento, y también cuánto es lo que es la capacidad económica de la empresa. Entonces hay varios como variables que en el fondo se conjugan, pero lo importante de esto es que las multas de la Superintendencia de Medio Ambiente, la verdad, son de magnitudes bastante altas. Por eso justamente lo que buscan es finalmente disuadir el comportamiento evasivo del cumplimiento normativo. O sea, multas que en el fondo pueden llegar tranquilamente a 200, 300 millones de pesos o más. En el fondo, obviamente que lo que buscan es persuadir un comportamiento de cambio de conducta, y nosotros lo que estamos hoy día promoviendo finalmente es, nuestro sistema tiene dos alternativas. Nos vamos por el proceso sancionatorio estándar, que en el fondo yo formulo cargos, la empresa se defiende diciendo que este tema no corresponde, y así termina finalmente una multa en dinero, que son estos rangos que yo les comentaba. Y la otra opción, que es la que nosotros fomentamos, es presentar un programa de cumplimiento. El programa de cumplimiento son finalmente ejecutar obras en plazos determinados y un plan de trabajo concreto, que en el fondo permite que, si la empresa se acepta ese plan de trabajo en el tiempo correspondiente y lo cumple a cabalidad, el proceso de sanción se termina y en el fondo se da por subsanado. En el caso de lo que hicimos aquí, podríamos hablar inclusive que es un procedimiento de corrección preprocedimental, porque finalmente hubiésemos llegado tal vez al mismo programa de cumplimiento, pero a través de un sancionatorio. Por eso es lo que yo les decía, en el sentido de que a lo mejor no es necesario llegar siempre a la sanción, pero también en el fondo es importante tener claro quién tengo en la mesa como contraparte. Aquí la verdad hubo una empresa que entendió que no podía seguir con estos problemas de décadas, y entendió de que ya el discurso de que yo llegué primero tampoco era válido. Entonces al final, ¿qué dijo? Yo quiero en el fondo corregir este tema y esta es mi propuesta. Entonces finalmente llegamos a lo mismo, pero nos evitamos la sanción. Ahora, insisto, las sanciones son ponderadas por el fiscal instructor, pero los rangos son, como les decía, de 1 a 1000 unidades tributarias, de 1001 hasta 5000 y 5000 hasta 10000, y con posibilidad de clausura o de incluso de revocación de la licencia ambiental. Excelente, Luis. Ok, adelante. Entonces, a ver, los micrófonos están prendidos. Pueden, por favor, dar las consulta del caso, como le digo, y aprovechar pues esta interesante exposición para que pueda ayudarnos a resolver algunas dudas el expositor. A ver, acá hacen una pregunta. Buenas noches, dice, interesante exposición. Quisiera especializarme en tratamiento de aguas residuales. Soy de Bolivia, dice, ¿dónde? Bueno, acá está haciendo una recomendación, pero básicamente está preguntando dónde capacitarse. Bueno, especialistas como el caso de Luis, en este caso, en esta exposición, y como los que nosotros invitamos a nivel de toda Latinoamérica, es parte, digamos, de lo enriquecedor que es esta iniciativa, ¿no? O sea, tenemos ahorita varias personas de Bolivia, de Colombia, de Chile, bueno, Perú, obviamente estamos, y siempre hacen ese problema, ¿no? O sea, la problemática del tratamiento de aguas residuales es muy grave en varios países, pero uno de las grandes dificultades es que no se tienen los suficientes técnicos o ingenieros que puedan, pues, brindar las soluciones adecuadas, ¿no? Como yo siempre voy a decir, lamentablemente en nuestro mercado siempre van a haber, pues, los que llamamos mercaderes simplemente, ¿no? Que a veces quieren sorprender al cliente, al usuario, y le brindan una tecnología que no es la correcta, ¿no? Entonces, acá nosotros ahí tenemos a Luis, bueno, estoy yo, está Praxés, también está en la sala, hay varios profesionales que siempre invitamos, ya sea como ponentes o como participantes, y la idea es que compartan ustedes esa experiencia que ustedes pueden tener
y nosotros como organización realizamos todo este tipo de eventos para que ustedes puedan también tener esa información a la mano, ¿ok? Entonces, sería bueno también, Luis, que nos expliques un poco, ya que están haciendo las preguntas ahí, bueno, antes de tu exposición me explicabas un poco cómo es la estructura, digamos, de estas entidades de saneamiento en Chile, ¿no? Todas son privadas, me indicabas, y todas, como tú mencionas, también son a través de regiones, ¿no? Entonces, ¿cómo se estructura, menos a grandes rasgos, para que también la gente conozca ese caso de gestión que ustedes tienen para el manejo, en este caso, de aguas residuales, ¿no? En el país, que ustedes creo que le llaman riles también, ¿no? Sí, en el caso, a ver, lo que pasa es que en el fondo nosotros tenemos acá a nivel nacional tres normas que controlan los efluentes. Ujú. Por un lado tenemos una norma que regula todo lo que son descargas a cuerpos superficiales, llámese ríos, esteros, lagos o incluso a la costa en Chile. Y tenemos otra normativa que regula lo que son descargas, pero aguas de infiltración, a napas subterráneas. Y hay una tercera norma que en el fondo es la que se acoge, en este caso, la planta faenadora por estar dentro de la ciudad, y que en el fondo está asociada a la descarga de la red de alcantarillado, que en el fondo es administrada finalmente por una empresa sanitaria, que en el caso de Chile el sector sanitario fue privatizado gradualmente desde el año 90 y fracción, y que en el fondo pasó a manos de privados. Hoy día hay un par de grupos económicos, llámese Grupo Suez, Veolia, y otros que en el fondo han tomado también el control de varias sanitarias en Chile. El sector es obviamente privado, y el tema obviamente de lo que es las descargas de efluentes industriales principalmente a las redes de alcantarillado lo regula o lo controla precisamente la sanitaria. Se le entrega a ella el control de estas emisiones para obviamente ajustarla, y obviamente en base a las capacidades que tienen las plantas de tratamiento o las plantas depuradoras urbanas de poder recibir este tipo de descargas, van obviamente realizando algunos contratos o algunos tipos de convenios o contratos donde le dicen a la empresa, por ejemplo, al mismo faenadora, le dicen, yo te puedo recibir 2.000 kilos de DBO, de materia orgánica, día o mes o lo que sea, y en base a las capacidades de la planta, obviamente van ajustando con el tiempo, si se va reduciendo, se va ampliando, y ellos son los responsables porque finalmente el que opera la planta es la sanitaria. Entonces se le entrega a ellos un poco la primera línea de control. Y en el segundo eslabón de control, o en el segundo piso en el control, está un organismo estatal, que es finalmente el ente regulador en Chile de la sanitaria, que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios, ¿ya? Y que es el organismo que es del Estado, que en el fondo él regula el funcionamiento y tanto del punto de vista de los precios, del cobro y de todo lo que es también el funcionamiento técnico de lo que es, y de las inversiones también de mejora de lo que son el sector sanitario en Chile. Eso es el sector sanitario y lo que son las industrias que descargan la red de alcantarillado. Lo que es industrial y que descarga a los cuerpos de agua superficiales o napas subterráneas, eso nos entregan el control directamente de la fiscalización a nosotros como Superintendencia del Medio Ambiente. Y en ese sentido lo que funciona es que nosotros tenemos también planes de monitoreo que son dictados a cada una de estas actividades que descargan a la red, pero que descargan bajo estas normas, en los cuales tienen que cumplir mensualmente con un plan de monitoreo. DBO, sólido en suspensión, depende del tipo de rubro, obviamente, pero se le entrega un plan de monitoreo que es mensual, con una frecuencia y número de parámetros. Y eso tiene que reportarlo mensualmente a nuestras plataformas donde son revisadas, y en base a eso obviamente se establece el cumplimiento o no cumplimiento de las normativas desde el punto de vista de la Superintendencia de Medio Ambiente. Así como un poco funciona a grandes rasgos el sistema Claro. tanto industrial como sanitario. Ujú. Ok, Luis, muy bien. Interesante, como le digo, la gestión y la estructura que ustedes tienen en el sector privado, digamos, ahí en Chile. Acá hay una pregunta de Miguel, dice, buenas noches. A ver si podrías un poco mencionar o dar un poco más de detalles sobre este filtro, dices, que se usa para el control de olores, creo que lo han mencionado. A ver, este sistema de filtrado es un sistema de material de empaque donde se ocupa un soporte, que en este caso es como viruta de madera o una estructura similar, y en la cual se hace la extracción forzada de lo que son los compuestos odoríferos, principalmente obviamente por la condición del agua séptica y el tipo de olores, muchas veces principalmente el compuesto sulfídrico como el principal, no el único, pero el principal diría yo,
y que en el fondo lo que se hace es forzar la circulación de este gas maloliente o este compuesto odorífero por el material de empaque. ¿Qué es lo que genera eso? Que el material de empaque va generando un cultivo de microorganismos que finalmente son los que van consumiendo, van degradando estos compuestos que van generándose y que van pasando por este material de empaque. Es como si fuese una planta de tratamiento de un fluido líquido, pero en este caso es un fluido gaseoso, ¿ya? Pero en el fondo la lógica es la misma, un material de empaque donde pasa un material perdón, de contaminante y es degradado por bacterias. Ujú. Ok, listo. Sí, sí, hemos visto ese tipo de filtros de gases, de olores, como tú indicas, que se puede utilizar. Acá hay otra pregunta, a ver, no sé si nos quieren aclarar, porque nos están preguntando, bueno, acá, a ver, déjame ver. Buenas noches, en la etapa de biofiltros rotativos, dice, cuando se tiene que evacuar el agua, ¿cuáles fueron las condiciones que se dieron y finalmente qué utilidad en la actualidad tiene este espacio que se ha mencionado, dicen? De los biofiltros. El espacio que estaba asociado a los lombrifiltros no eran biofiltros rotatorios, creo que hablaron, no. Estos son lombrifiltros, que en el fondo son un material, una estructura con un material de empaque, que donde hay lombrices y una simbiosis con bacterias. Y estos lombrifiltros que fueron eliminados, fueron precisamente uno de ellos, fue transformado al sistema de tratamiento de olores, donde se inyecta en esta cama de acerrín o de esta cama de viruta de madera, se inyecta el aire contaminado. ¿Ya? O sea, una unidad se recuperó para eso. Y la otra unidad, de hecho, si hoy día está como un proyecto en estudio, en análisis todavía, la otra superficie la quieren evaluar por la viabilidad de colocar por así decirlo, una mini planta solar para autosustentar eléctricamente parte de la planta industrial. Pero es un proyecto que está todavía como concepto nomás. Pero están pensando en tener algún tipo de mejora desde el punto de vista ambiental en cuanto a lo que es un sistema de abastecimiento eléctrico a través de energía solar. De acuerdo. Ok, acá hay otra pregunta, no sé si lo quiere aclarar Rafael, porque yo no el caso de la planta famadora, dice, ¿cuál tratamiento se podría aplicar? ¿Un biológico o un químico? No sé a qué se refiere con una planta famadora, no sé si quiere... Debe ser faenadora, debe ser faenadora. Ah, faenadora, entonces no lo he escrito bien. ¿Qué recomendaría? ¿Dice un tratamiento biológico o químico en ese caso? Yo en este caso, la verdad, a ver, lo que pasa es que aquí un tratamiento biológico, si bien puede ser válido, hay que considerar un problema que es clave, que es el espacio. El espacio es un problema, obviamente, para este tipo de plantas que se encuentran inmersas en la ciudad, donde la superficie es prácticamente un lujo. Entonces, yo creo que hoy día, bajo las condiciones de este tipo de efluente, que principalmente es un efluente biodegradable, soluble, yo creo que el sistema de tratamiento de tipo físico-químico, yo creo que es una alternativa que puede ser totalmente viable para estas condiciones por un tema de espacio. De acuerdo. Justamente la otra pregunta estaba por ahí relacionado, ¿no? Si se podría o han tenido alguna experiencia o una referencia allá en Chile sobre el uso de electrocoagulación en efluentes cárnicos, en la industria cárnica, por si acaso. No, al menos yo de conocimiento no tengo experiencia o conocimiento alguno de algún tipo de experiencia real. De hecho, hay una empresa acá que en el fondo está evaluando, más que una planta faenadora de productos cárnicos, está enfocada a materia orgánica soluble o altamente soluble, y está viendo el tema de aplicar ozono a través de unos sistemas modulares para obviamente oxidar Claro. estos sistemas. Yo diría que la electrocoagulación, yo creo que todavía a nuestro nivel está en formato experimental o de pruebas de laboratorio en nuestra realidad, pero yo creo que en el fondo veo más viable este sistema de ozono, porque incluso ya he sabido incluso de sistemas modulares que están aplicando estos procesos de oxidación a través de esta gente que es el ozono. Ujú. Sí, sí. Bueno, yo solamente puedo complementar ahí, claro, en el tema de la industria carne, con la curtiembre también que tenemos acá nosotros, sí, o sea, por lo que estaba mencionando Luis, sí, por el tema del espacio es una de las limitantes en este caso y tiene que buscarte tecnologías que ocupen menos espacio y que sean obviamente eficientes. Y la electrocoagulación sí se puede utilizar, o sea, en ese caso, vos le preguntabas si en Chile ha tenido alguna referencia. Acá en el Perú sí ya hay empresas que están empleando de manera industrial, o sea, aplicaciones industriales, la electrocoagulación, así que sí podría emplearse, o sea, simplemente incluso combinando un sistema biológico
más pequeño obviamente, con una electrocoagulación también podría ser válido. Ya, entonces sí podría ser una buena alternativa. Acá dice, a ver, otra pregunta, dice, la eliminación del tanque de balance de la línea de tratamiento, dice, no ocasionó problemas con el manejo de los caudales y cargas, en lo que pregunta, en este caso, A Miguel. ver, no porque, de hecho, se evaluó previamente, y una de las consideraciones era de que, bueno, el proyecto también considera, que no lo nombré porque la verdad era como un tema tangencial, pero también considera un proyecto de separación de aguas lluvias. Las aguas lluvias también estaban mezcladas con las líneas de los corrales, por lo cual llegaba toda una masa de flujo variable al sistema de homogeneizador, a este estanque. Entonces, hoy día lo que queda como proyecto residual, podríamos decir, es la separación de lo que es la línea de aguas lluvia, por lo cual, ¿cuál fue la apuesta de la empresa? Que el estanque homogeneizador ya no era necesario porque de hecho el tiempo de residencia hidráulico ya generaba, como yo les comentaba, que el agua llegara al lombrifiltro séptica. Entonces era un estanque muy grande para las condiciones de, obviamente, de fluente que tenían ellos, y la empresa además hoy día, también un poco por el tema del cambio climático, como quieran llamar también el tema del recurso hídrico y la escasez que en el fondo se está llevando o se está viviendo a nivel mundial, la empresa está hoy día en una posición de reducir los consumos de agua, y de hecho es otro de los desafíos que está la empresa hoy día, al menos lo ha conversado directamente, que en el fondo hoy están en la opción de complementar o realizar algún tipo de tratamiento para ocupar parte de esa agua o recircularla para la primera línea de lavado de corrales, que es la que se lleva como el grueso. Entonces, hoy día, más allá del tema de que haya generado problemas en las cargas, los caudales, al contrario, la empresa va en una línea de reducir consumos de agua, porque también le sale un costo que en el fondo se eleva, y obviamente que eso involucra también que ellos están en la posición de hacer más eficiente y más óptimo el tema del consumo de esta agua. Y lo que es el tema de la carga, la verdad lo ha podido complementar bastante bien. El tema, ellos tienen un sistema de ecualización en la línea de pretratamiento antes de este homogenizador. Entonces, la verdad, el homogenizador, incluso es más, y esto es una apreciación muy personal, yo de los años que conocí esta planta, yo creo que el homogenizador finalmente lo que buscaba era simplemente ser un estanque de emergencia. Yo creo que en el fondo no tenía otro propósito, porque no tenía un sentido de tener un estanque tan grande cuando finalmente lo que se requiere aquí simplemente era un estanque o una planta elevadora para generar la presión suficiente a través del bombeo y la aspersión. Yo creo que siempre ese estanque de homogenizador fue un estanque de emergencia, tal vez como camuflado, si lo queremos llamar así. Entonces, si me preguntan, no ha sido un problema la eliminación de esta unidad, porque creo que los caudales han ido totalmente a la baja. De acuerdo, Luis. Acá hay dos preguntas últimas, en todo caso. A ver, ¿qué otras opciones de tratamiento de olores se conocen y se podrían emplear? Por eso, que tengas alguna referencia a la que he mencionado, ¿no? Eh, a ver, hay unos sistemas de tratamiento que en el fondo son con agentes químicos, pero son agentes oxidantes que son... A ver, el problema en este tipo de... Porque hay que ver también en función de la composición del gas odorífero, y la verdad, en este sentido, hay que considerar, por ejemplo, que la aplicación de productos químicos altamente oxidantes, que podrían ser una solución, podría también generar un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de, por ejemplo, sistemas de scrubber, donde tenemos sistemas de lavado con agentes, con productos químicos que finalmente me van a agregar una corriente líquida con productos químicos que puede alterar también el sistema de funcionamiento del tratamiento. Yo creo que el sistema de tratamiento para olores, la gama de alternativas hoy día yo creo que son un poquito más amplias que las que uno conocía inicialmente, que son estos sistemas de lombrifiltro, que yo creo que a lo mejor, perdón, que estos sistemas de filtro, que yo creo que son como lo más tal vez sencillo, entre comillas, pero obviamente que va a tener también sus complejidades. Yo la verdad soy reticente a generar corrientes de productos químicos en un sistema que la verdad puede generar tal vez alteraciones en el funcionamiento, por ejemplo, del DAF, porque hay que considerar que este DAF ocupa también coagulación y floculación química. Entonces yo la verdad creo que hay otro sistema de tratamiento, sin duda. De hecho, la oxidación a través de, como le digo, estas torres, estos scrubber o algún otro tipo de sistema de lavado en contracorriente, o de sistemas de absorción, si también lo pueden ver desde ese punto de vista, pero también hay que tener en consideración un agente o un sistema de absorción requiere de un agente también desorbante, por lo cual también ya estamos metiendo otras aristas, otras complejidades en un proceso, cuando al final lo que aquí uno busca es la parte más eficiente, creo yo, por lo menos desde ese punto de vista.
Bien, Luis, sí, justamente estaban comentando eso, ¿no? Que una opción también sería usar el tema de absorción con carbón activado o otro tipo de absorbentes, que es también una de las vías que se puede utilizar para poder quitar el olor. Veo que hay una pregunta interesante que, bueno, justamente en un contexto en Chile donde pues hay escasez también de agua y hay que usarlo pues de manera más óptima, ahí no se ha pensado cómo, usar, por ejemplo, en el caso de la industria cárnica o otra industria que tú hayas visto, el tema del reuso del agua utilizando membranas, o sea, a través de membranas. Sí, de hecho está dentro de lo que, bueno, al menos de lo que hemos conversado con la empresa en su momento cuando nos comentó sobre esta idea de seguir Mm, con las mejoras ambientales. Justamente está dentro de las opciones la alternativa de membranas, pero yo creo que lo que tienen ellos como un poco de escepticismo es el tema de la experiencia para este tipo de procesos, ¿ya? Yo creo que ahí están un poco analizándolo, pero sí, está dentro de la palestra la posibilidad de utilizar membranas en este sistema. de acuerdo. Y en general, en todo caso, Luis, por lo que estábamos hablando del contexto en Chile, de la escasez de agua, ¿cómo ves tú el tema de reuso ya en Chile en este en ese sentido? ¿Cómo ves Bueno, esta? de hecho hoy día, bueno, hoy día, de hecho, en marzo de este año, se hace la modificación al Código de Aguas acá en Chile, que es un código que el fondo comanda desde el año 81 aproximadamente, todas las condiciones, obviamente, de los derechos de agua y todo este tema. Y obviamente que también da opciones y también hace los primeros llamados ya formalmente hablando de lo que es el tema de la opción de reutilizar aguas. Ya se está formalizando desde el punto de vista, por así decirlo, regulatorio, las opciones. De hecho, en el año, así como 4 o 5 años atrás, si no me falla la memoria, también sale una normativa, que es la primera normativa donde habla de reutilización de aguas grises para ciertos tipos de proyectos. Ya al menos eso da una señal también. Hoy día hay que considerar que, por ejemplo, en Chile, gran parte de lo que son los sistemas de abastecimiento rural, ya hoy día los pozos, gran parte de ellos están los pozos secos y están siendo abastecidos con camiones aljibes, camiones estanque de agua, y que son producto de lo que se traslada desde la ciudad hacia la zona rural. Y la verdad, el problema está en que se ha dado cuenta el Estado de Chile de que no es la solución y llevan años trabajando de esta forma. Y hay que entender hoy día, yo creo que el cambio o el golpe de ruta se está dando hoy día en el sentido que se está declarando gran parte de las comunas en Chile en escasez hídrica, por lo cual eso también involucra de que hay priorizaciones de mejoras en temas de acceso al agua potable, de calidad también estamos hablando, y yo creo que hoy día la reutilización en el sector industrial de una u otra forma va a llegar por el tema del cambio climático. De hecho, ayer me tocó justamente un seminario donde hablábamos del tema de los riles, de las aguas residuales, y una de las cosas que justamente estábamos hablando de que la proyección se basa en que, por ejemplo, el sector acuícola, que es un sector que está altamente difundido acá en la región de la Araucanía, requiere aguas de muy buena calidad para poder hacer sus cultivos de estos salmones y truchas que en el fondo hoy día tiene acá en la región para poder después exportarlos. Y el tema está en que hoy día los caudales ecológicos no están dando. Entonces hoy día la producción del sector involucra de que o van a tener que reducir las producciones en la época estival, que es la condición más desfavorable, o van a tener que empezar a pensar en evaluar sistemas de reuso o recirculación de agua. O sea, yo creo que de una u otra forma el tema vamos a ir encaminados hacia allá. Y yo creo que el sector lo está entendiendo de una u otra forma. Hoy día la lógica es reducir los consumos de agua en todo el sector. Excelente. Listo. Sí, eso es cierto. O sea, yo creo que muchos países, sobre todo bueno, Chile, parte de la costa peruana, obviamente, van a tener ese problema. Y justamente nosotros también, parte de nuestra función, digamos, y objetivo es impulsar también eso, no solamente el tratamiento, sino también el reuso, ¿no? Que es lo que tenemos que considerar como una forma de optimizar el recurso hídrico como tal. Ok, Luis, en todo caso, gracias nuevamente por tu participación. Ha sido muy, muy buena compartir la experiencia que tú nos has podido brindar el día de hoy. Bueno, te vamos a invitar a otras oportunidades para poder también volcar ese conocimiento y la experiencia que tú puedas tener en las actividades que realices en Chile. Y obviamente vas a estar presente también en el Congreso, así que ya nos has dado simplemente un adelanto un poco de lo que podamos ver en el Congreso en Medellín del 18 al 21 de octubre. Me permiten, señores, solamente para terminar la presentación, voy a compartir un poco de información justamente sobre el Congreso.
Denme un segundo. A ver, básicamente ya estamos abriendo las inscripciones, se ha estado haciendo ya la difusión a través de todas las redes. Y bueno, estos son los costos, las tarifas que se tienen. Solamente quiero hacer una aclaración, ya que muchos están preguntando el tema de las facilidades que estamos dando, ¿no? Ahí ustedes tienen los costos, tanto para profesionales como estudiantes. El costo es el mismo si es modalidad presencial o es virtual. Entendamos que los que van a viajar, los que son de Ecuador, la misma Colombia o de otras regiones quieren viajar a Medellín, pues obviamente van a tener un costo, un gasto adicional por el tema del traslado y viáticos. Y en cambio la gente que va a estar virtual va a estar desde sus casas y va a poder, digamos, ver. Entonces, pues hemos decidido que los costos sean iguales en ese sentido. Ahí están los costos entonces para profesionales y estudiantes. Y acá hay las facilidades que le damos. Por ejemplo, si son miembros de nuestra comunidad Citrea Petrama, que es un grupo que hemos creado de seguidores de las actividades que realizamos, tienen un descuento, ¿ok? Como ustedes pueden apreciar. Si son miembros de la comunidad Citrea, entonces, si son invitados del Tecnológico de Antioquia, en este caso que es la institución que nos está apoyando y es el coorganizador del evento, también los estudiantes obviamente tienen un descuento, prácticamente que se puede apreciar. Si son invitados ya sea como profesionales o como estudiantes en dólares, y si son también invitados de un patrocinador, en este caso profesional, en este caso, por ejemplo, consideramos a Luis, un patrocinador o un colaborador. Si son invitados, también tienen un descuento, como ustedes pueden apreciar, prácticamente de un 50%, ¿no? O sea, para profesionales, si está en soles, de 300 a 150 y para en dólares de $100 a $50, ¿no? Entonces, esa es la facilidad que se le está dando si son referidos o recomendados por algún auspiciador, colaborador que está justamente apoyando el Congreso. Después hay una serie de descuentos que se están brindando ahí hasta septiembre y también pueden tener la posibilidad de agruparse, formar grupos. Justamente hay chicos ya que están formando, se han formado comisiones de estudiantes, tanto en Perú y también para el extranjero. Si los chicos quieren agruparse, pueden tener descuentos corporativos o grupales, ¿ok? Entonces también la idea, nosotros vamos a dar todas las facilidades para que las personas que quieran realmente participar del Congreso puedan entonces ser parte del mismo. Entonces, eso es un poquito lo que quería mencionarles, su colaboración, su apoyo para difundir esta iniciativa que lo empezamos en el año 2019, ya estamos en 2022. Este evento, este segundo Congreso Internacional que se va a realizar en Colombia, en este caso en Medellín, es una iniciativa para llegar a más países de Latinoamérica. El próximo año pensamos hacerlo en Cusco, o sea, un año se hace en Perú y el otro año se hace en un país, en una ciudad del extranjero. Así que este año tocó Medellín, el próximo año Cusco y el siguiente año estamos ya planificando o proponiendo otra ciudad donde podamos realizar este tipo de eventos internacionales. ¿De acuerdo? Y para acabar, esto es también un programa que, bueno, para los que estén interesados, déjenme compartir, un momento, por favor. Es un programa que hemos también creado, hemos diseñado, que es nuestro programa de pasantes, que también lo estamos de alguna manera ampliando ya para la... antes de ello, por favor, estas son las... también están preguntando esto. Estas son las cuentas, digamos, donde ustedes pueden hacer los depósitos para sus inscripciones. En este caso, para los que son del extranjero, o sea, obviamente, nosotros como coorganizadores somos en Perú, pero si son de cualquier parte del mundo que quieran participar, pueden hacer sus pagos vía PayPal, que está el enlace, y también por Western Union, a nombre pues mío, Rubén Darío Román Quispetupa, y todos los que son locales, o sea, en este caso peruanos, tienen todas estas cuentas en bancos y el Yape, que es un aplicativo para poder hacer su depósito. Entonces, hay muchas opciones, ya sea para el extranjero y para los locales, de poder inscribirse en este evento. Ahora, para terminar, como les indicaba, esta es un programa que hemos creado, hemos diseñado y nos da mucho orgullo realmente indicarlo, que es nuestro séptimo curso formativo para tratamiento y reuso de aguas residuales. Es un programa que hemos creado justamente para estudiantes de últimos siglos y recién egresados de diversas carreras que deseen conocer, introducirse, aprender las bases de lo que es este rubro del tratamiento y reuso de aguas residuales, de lo que hemos hoy día conversado en esta conferencia. Este programa tiene varios beneficios, en este caso, pertenecer a un programa de pasantes que nosotros lo hemos denominado, donde van a tener un entrenamiento, donde van a tener conocimiento, digamos, práctico de ciertas actividades
que se ven en el tratamiento y reuso de aguas residuales, la oportunidad de poder entrar a una bolsa de prácticas o bolsa de trabajo, ¿ok? Y la posibilidad también de poder ofrecerles temas de tesis para que puedan titularse en sus respectivas carreras. ¿Ok? Entonces son alternativas o beneficios que les brindamos a los estudiantes y recién ingresados, por eso el nombre lo dice, es curso formativo. ¿Ok? Y así como esto tenemos varios cursos de a todos niveles, o sea, digamos de un nivel básico, intermedio o avanzado, y la idea, como repito, es difundir, promover y tratar de que todos los, ya sea estudiantes y profesionales, tengan mayores herramientas, mayores alternativas tecnológicas para que se pueda recomendar una solución a un determinado problema en una respectiva planta industrial. Este curso lo estamos empezando el 27 de agosto, ya tenemos muchos inscritos y vamos a, por ejemplo, en este programa que hacemos, llevamos el curso sábado y domingo, 27 y 28 de agosto, luego tienen una prueba, una evaluación, ¿no? Técnica para medir el nivel de conocimientos, luego hay una entrevista virtual para poder seleccionar, como decían hoy día también, no solamente medimos las habilidades técnicas, sino también las habilidades blandas. Luego de esa evaluación, seleccionamos justamente nuestro grupo de pasantes. ¿Okay? Entonces, este programa es muy interesante. Justo antes de la exposición de hoy, tuve una reunión con una facultad de Ingeniería Química acá en la Universidad Nacional de Trujillo, donde se le está proponiendo justamente hacer este tipo de alianzas para que se pueda de repente esto dar un mayor alcance a nivel de otros departamentos, de otras ciudades, apoyados con de diversas facultades, ya sea ingeniería química, ingeniería ambiental o ingeniería sanitaria. Así que estamos orgullosos de este programa y esperamos pues que también nos ayuden, así como el Congreso, a que pueda ayudarnos a difundir dentro de sus redes, si es que no pueden ustedes asistir, no pueden llevarlo, ayúdenos a recomendar. Esto de esta iniciativa que hemos empezado, como le digo, se ha dado como resultado gracias al apoyo justamente de todas las personas que siempre nos han estado siguiendo. Así que esperamos contar con esa colaboración. Recomienden, ayúdenos a poder difundir más en sus redes y podamos de una manera hacer que crezca más este proyecto que hemos ya empezado y que queremos que esto continúe pues a lo largo de los años. Ok, Luis, no sé si tienes unas palabras de despedida. Muchas gracias nuevamente por tu participación. Esperamos seguir contando con tu apoyo y bueno, estamos entonces viéndonos hasta una siguiente ocasión, en este caso el próximo jueves, que es nuestra siguiente exposición. Adelante, Luis. Sí, yo en el fondo quiero dar las gracias obviamente a ustedes obviamente por la oportunidad. Siempre son buenas estos intercambios de experiencia y obviamente que también esto es una motivación también adicional, ¿por qué no decirlo? Para poder obviamente también hacer el llamado a participar a todos los que son hoy día los oyentes, también a través de sus redes, también a participar en el Congreso de Medellín. Recuerden que es del 18 al 21 de octubre y es tanto como bien tú decías, en el fondo tanto presencial como también en forma virtual. Creo que son buenas instancias, creo que obviamente más allá de lo que uno pueda exponer en este caso, pero el nivel de exposiciones o el nivel de experiencias que uno puede intercambiar con otros países, con otros profesionales, con otras miradas, son siempre enriquecedoras, sobre todo para, por ejemplo, quien preguntaba dónde poder especializarse. Bueno, estas instancias permiten, y lo digo por experiencia propia, estas instancias permiten también poder intercambiar puntos de vista que enriquecen finalmente la visión profesional más integral. Así que en el fondo yo también dejarlos también invitados a participar e inscribirse a este congreso y nosotros vamos a estar ahí obviamente participando y apoyando. Así que en el fondo gracias a todos los que estuvieron hoy día por su tiempo y bueno, quedo también obviamente atento a una próxima invitación, encantado. De acuerdo, Luis. Lo que ha mencionado Luis en su última intervención es importante y creo que hoy día con la exposición que él ha brindado, a usted ya le queda muy claro el tema del tratamiento de los efluentes industriales. Bueno, ellos le llaman riles, como le digo en Chile, le llaman riles, ¿no? Entonces, es eso, el congreso que estamos organizando es el congreso, segundo Congreso Internacional para el Tratamiento de Residuos de Efluentes Industriales, o sea, lo enfocamos más por ese sector. Sabemos que hay igual una problemática en el tratamiento de aguas residuales domésticas, o sea, el saneamiento doméstico, sí, es otro tema donde los amigos sanitarios lo dominan muy bien en ese sentido, pero el agua residual industrial o el efluente industrial, como ya lo vieron hoy, es un tema un poco más crítico, es un poco más delicado y hay que darle un poco más de atención. Entonces, los chicos que nos están acompañando el día de hoy, ya sea estudiantes, ya sea de Perú y otros países, y los futuros profesionales o profesionales que nos acompañan, pues tienen que tener claro qué es eso, ¿no? El mensaje que queremos dar es eso. Hay un campo de acción, pero para actuar en ese campo de acción hay que estar bien preparados. Y justamente a través de estos cursos, a través de estos eventos, a través de estos talleres que realizamos nosotros en todos los niveles, tratamos de poner nuestro grano de arena para que ustedes
tengan esa información y luego, si quieren especializarse más, lógicamente, lo pueden hacer. Ya al final va a depender de ustedes a qué nivel van a querer llegar. ¿Ok? Nuevamente, Luis, gracias. Gracias a todos los asistentes. Esperamos entonces tenerlos en nuestros futuros eventos y nos vemos hasta el siguiente jueves. Cuídense mucho y nos vemos. Que tengan unas buenas noches. Hasta luego. Chao a todos, gracias. Gracias. Hasta luego.